Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hermanas y todos aquellos que allá a través de las redes sociales nos están sintonizando a través de este canal, sean todos bienvenidos. Es tiempo de meditar en la palabra de Dios, ya después de haber alabado y adorado a nuestro Señor, pero no sin antes pedir su dirección, pedir que sea Él quien hable a través de mis labios y no el hombre, para que en todo y por todo sea Dios glorificado y tú que estás ahí mirándome seas edificado. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Mi buen Dios y Padre nuestro, Jehová de los ejércitos, en el nombre santo y poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús, en esta mañana, Padre, nos hemos reunido en tu nombre con el propósito de alabarte, de adorarte y de escuchar tu bendita palabra. Padre, en este momento te suplicamos que tú hagas acto de presencia, Señor, que hables a lo más profundo de nuestra mente y nuestros corazones. Padre, que podamos guardarlo, atesorarlo, para gloria de tu nombre y para edificación nuestra. Padre, yo me deposito en tus manos, Señor, voy a exponer tu palabra y yo te pido que tú lo lleves este mensaje a todo aquel lugar donde aún no han escuchado tu palabra. Y aún aquellos que ya la han escuchado, que tú les hables, Señor. Padre, para ir perfeccionándonos en todo momento, para ir llegando a la plenitud de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Señor, me deposito en tus manos. Te pido que pongas vallado alrededor nuestro, que no haya ninguna interrupción, que reprendas toda obra del diablo que quiera disturbarnos, tanto aquí los que estamos presentes, como en todos aquellos que en este momento están preparados para escuchar tu bendita palabra. Pon vallado alrededor de ellos, Señor, y Padre, háblanos. Te lo pedimos para glorificarte a ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a dar inicio al mensaje de este día, domingo 21 de marzo del año 2021. El título que lleva por nombre este mensaje es ¿por qué Dios no escucha mi oración? ¿Cuántas y cuántas veces no has orado a Dios y no ha respondido Dios tu oración? Y te preguntas, ¿por qué no me responde mi oración? Hoy Dios te va a responder esa pregunta. Hoy Dios, yo sé que Dios va a hablar a tu vida, así como habló a mi vida en el momento que me estaba dando este mensaje para su iglesia, para esta iglesia cibernética de Jesucristo y todos aquellos que nos sintonizan. ¿Por qué Dios no escucha mi oración? Para empezar, quiero hacerte mención de algo muy, pero muy importante. Lo he mencionado en otras predicaciones. Y te he dicho que cuando tú oras, tú estás hablando con Dios. Y cuando tú lees la palabra de Dios y la entiendes, no nada más que la leas, cuando tú lees, cuando escudriñas la palabra de Dios y la entiendes, es cuando Dios te habla. Vamos a ver, para poder entender esto y ver que es Dios quien nos habla, ¿por qué estas palabras que te estoy diciendo? Vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 8, y vamos a leer del versículo 26 al 40. Es una historia muy bonita y que nos enseña a entender esto que te estaba mencionando del principio, que cuando tú lees y entiendes las Escrituras es cuando Dios te habla.
En el libro de Hechos, capítulo 8, versos 26, damos lectura a esto. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién habla el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el etíope, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Bueno, a través de esta escritura podemos darnos cuenta qué importante es entender la palabra de Dios. La palabra de Dios no se discierne intelectualmente, sino espiritualmente. Porque si hablamos que fuese por lo intelectual, déjenme decirles que yo creo que el etíope era más intelectual que Felipe. Porque lo intelectual lo adquirimos de aquí, de la sabiduría de este mundo. Pero lo espiritual desciende de lo alto. La sabiduría santa, buena, pura, benigna, proviene de lo alto. Pero la sabiduría de este mundo, dice la escritura, que es animal, terrenal y diabólica. Entonces, cuando vemos esta escritura, aquí claramente Felipe le pregunta: ¿pero entiendes lo que lees? Y es por esa razón que mencionaba yo al principio, ¿verdad? Que cuando tú lees la escritura y la entiendes, es cuando Dios te habla. Lo vemos con este hombre etíope. Este hombre etíope era un hombre que amaba a Dios, pero nunca le habían expuesto el evangelio de Jesucristo. Nunca había entendido eso. Y como Dios conoce la intención del corazón del hombre, Dios sabía que ese hombre de verdad le buscaba. Porque viniendo de Jerusalén,
dice que ya iba de regreso, ya había ido al templo de Jerusalén a adorar a Dios. Y todavía no se sentía lleno, satisfecho. Todavía no se sentía completo. Entonces es cuando el Señor mandó a Felipe. Le dijo a Felipe: levántate y ve al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Felipe fue enviado porque Felipe era un siervo de Dios llamado a anunciar el evangelio. Era un evangelista. Y Felipe no cuestionó a Dios. No se esperó a que le confirmara. Porque cuando tú estás plenamente convencido de quién eres, de que Dios verdaderamente te llamó a ese servicio, en cuanto Dios te habla, lo entiendes enseguida. Felipe no cuestionó ¿para qué voy o por qué, Señor? Allá no hay gente, es el desierto. Felipe fue. Y ya estando allá fue cuando le dijo a Felipe: acércate a ese carro. Cuando vio Felipe que bajaba ese carro y oyó, el Señor no le dijo: háblale, predícale. Dios no te va a decir que prediques cuando tú sabes que fuiste llamado a ese ministerio. Tú tienes que predicar. Cuando oyes, cuando ves la necesidad, tú tienes que predicar. Como dice la Escritura, a tiempo y fuera de tiempo. Felipe escuchó y fue. Y cuando escucha que iba leyendo el rollo del profeta Isaías, él le preguntó que si entendía. Y el hombre fue sincero. El hombre le dijo: ¿y cómo podré entenderlo si alguno no me explicare? Y como este hombre invitó, le rogó, dice la Escritura, que le rogó a Felipe que subiera al carruaje. Vemos cómo volvió a repasar la lectura que iba leyendo y le pregunta: dime, le dijo a Felipe, ¿de quién habla el profeta? ¿De él mismo o de algún otro? Y vemos cómo Felipe expuso tan claro el evangelio que tocó su corazón de aquel hombre, que quedó plenamente convencido, arrepentido y convertido. Ese seguimiento tiene que haber. Tú no puedes ser convencido si la palabra de Dios no te ha sido expuesta para que la entiendas. Tú no puedes ser arrepentido si la palabra no llega y te retoca, te remueve tu corazón, porque la palabra es viva y penetra lo más profundo de nuestro ser. No puedes llegar a ese arrepentimiento. Y tú no puedes convertirte de verdad y nacer de nuevo si no te has arrepentido. O sea, primero te convences, te arrepientes y te conviertes. Y es cuando se lleva a cabo el nacimiento espiritual. Felipe hizo su trabajo. Y podemos ver que lo hizo tan bueno, tan perfecto, porque el mismo etíope dice que miró que había agua y le pidió, le dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ese hombre quería bautizarse, había entendido bien la palabra y por eso le pregunta a Felipe. Y la respuesta de Felipe fue: si crees de todo corazón, bien puedes. Hoy en día, las religiones, para bautizar a una persona, primero le tienen que dar un mes de estudio, muchas horas de estudio, para explicarle eso, y ya luego lo bautizan. No tiene que estar viviendo en adulterio, tiene que haber verdaderamente nacido de nuevo. En eso yo estoy de acuerdo. Pero el que tengas que pasarte horas o días o estudios por una semana o un mes para
enseñar lo que es del bautismo, la Biblia no dice que Felipe se tardó ahí una semana con él. La Biblia dice que Felipe le expuso la palabra de Dios y aquel hombre lo entendió y decidió bautizarse. Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Porque Felipe sabía que ese hombre era eunuco. Y el eunuco no vivía con mujer, no era un hombre que viviera en pecado. Sí tendría sus pecados, pero vivir como lo que nos impide para alcanzar el bautismo. Felipe vivía bien, porque como ya se acababa de convertir a Cristo, él ya podía bautizarse, porque en su vida secular vivía bien. Entonces, nosotros en este tiempo, para poder predicarle el evangelio a una persona, tienes que haberla entendido bien, exponerla bien, a tal grado que la persona actúe como lo hizo este etíope. No que muchos pastores dicen, hermano, ya tiene un año que se convirtió, ya es hora de que se bautice. Hermanos, va a haber bautizos, a ver, ya aquellos que no se han bautizado, vengan para que los bauticemos. Eso no es así. Cuando tú verdaderamente has nacido de nuevo, eso te nace en tu corazón, pedir el bautismo. Y claro, si tú estás bien, Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y lo digo porque eso sucedió en mi caso. Cuando yo me convierto a Cristo, yo enseguida quería bautizarme. Platiqué con el pastor y el pastor, me acuerdo que me dijo, porque yo había sido casado y separado como muchos. Viví solamente como un par de años, 2 años. Pero ya tenía ya más de 35 años de separado. O sea, nomás fue un tiempo, fue en mi juventud, que era un inexperto de 18 años, 17 años. Entonces, cuando yo me quise bautizar, me hizo preguntas el pastor y una de ellas era eso. Yo con mi esposa con la que yo vivía y que ahora es mi esposa, porque nos casamos, no estaba casado. Llevábamos ya unos años, ya llevamos 6 años para ser exacto, 6 años casados. Viviendo juntos, perdón. Y yo nunca me había divorciado de la primer mujer porque yo era casado legalmente. Entonces el pastor no me bautizó. Me dijo que porque yo vivía en pecado. Que aunque Jesús ya me había perdonado mis pecados, pero yo tenía que arreglar eso para no seguir viviendo en pecado. Y entonces fue que no me bautizaron y tuve que divorciarme. Y ya después me bautizaron. Eso yo estoy de acuerdo porque así debe de ser. Así debe de ser. Entonces Felipe le dijo, si crees de todo corazón bien puedes, era porque aquel hombre era eunuco y no había ningún problema y se acababa de convertir. Eso es muy importante. Dice, ¿entiendes lo que lees? Y de ahí viene el porqué es que debemos de entender la escritura. Allí vamos a ver qué nos dice en Juan 5, 39 y 40 para ir entrando en el mensaje. Juan capítulo 5 versos 39 y 40 dice el Señor así: escudriñen las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no quieren venir a mí para que tengan vida. Jesús estaba hablándole ahí a los que le seguían, a los que lo escuchaban, que estaban atentos escuchándolo. Les decía, escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que les dan testimonio de mí. Tú no puedes conocer a Jesús si no es por medio de las escrituras.
cuando tú las entiendes. Esas escrituras son las que te van a llevar a conocer a Jesús. Ahora, vamos a meditar, a entrar ya en el mensaje respecto al punto, ¿verdad? ¿Por qué Dios no escucha mi oración? Entonces les mencionaba esto por la importancia que tiene entender las escrituras. Y ahorita vamos a entender algo más mejor. Vamos al Evangelio de San Marcos y vamos a leer capítulo 11, Marcos 11, versos 12 al 14, y vamos a leer también el 20 al 26. Dice así, Marcos 11, versos 12 al 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Verso 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tengan fe en Dios, porque de cierto les digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho, lo que diga le será hecho. Por tanto les digo que todo lo que pidieren orando, creyendo que lo recibirán, y les vendrá. Oigan, aparentemente aquí en esta lectura, la mayoría de la gente ha entendido que todo lo que pidas al Padre en oración, creyendo que lo vas a recibir, lo recibirás. Porque así lo está diciendo aquí. Pero cuando leemos su contexto, es ahí donde viene el mensaje. Mira lo que dice el verso 25. Y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también su Padre, que está en los cielos, les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre, que está en los cielos, les perdonará sus ofensas. Una de las razones por las cuales Dios no escucha tu oración es precisamente porque tú tienes enemistad incluso con hermanos, porque tú has estado viviendo en pecado, porque no has perdonado a aquellos que te han ofendido, y por lo tanto, cuando tú vas a orar, Dios no va a escuchar tu oración. Dios no te va a escuchar. Lo que dice arriba que sí va a escuchar, lo que creas que recibirás, lo vas a recibir. Eso se lo está diciendo, se hace real en todos aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo. Porque esos son los que perdonan. Esos son los que siguen adelante siempre y no se detienen. Que caen, cometen pecado, pero
las veces que caiga el justo, dice la palabra de Dios, que Jehová los va a levantar, porque verdaderamente nacieron de nuevo. Y esos son los que todo lo que pidan al Padre creyendo lo van a recibir. Esos son. Pero si aquellos que oran y tienen a sus enemigos, a sus vecinos son sus enemigos, no les hablan, no los perdonan, porque el mundo es mundo y por ignorancia, por vanidad, por avaricia, cometen agravio contra uno. Pero dice la Escritura que debemos perdonar para que nosotros también seamos perdonados. Hay muchos cristianos que no perdonan. Y lo digo por mí porque a mí me costó mucho perdonar muchas cosas que me hicieron. Es bien difícil, pero no imposible cuando nos llenamos de la palabra de Dios. Porque es hasta entonces cuando Dios verdaderamente escucha tu oración y te responde. Cuando tú has perdonado a aquellos que te ofendieron, que pecaron contra ti. Por eso dice el Señor, le preguntan al Señor, Señor, ¿y cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿7? Y Jesús le dijo, no te digo 7, sino 70 veces 7. Dando a entender que las veces que fuera, porque tú no vas a contar las cuantas veces ya le perdonaste a tu vecino, a tu compañero de trabajo o a X persona. No las vas a estar contando. Pues le dice 70 veces 7. Entonces aquí vemos uno de los puntos muy importantes para esto es que cuando tú ores tienes que estar seguro que no estás en pecado para que Dios pueda escuchar tu oración. Vamos a ver qué nos dice en Mateo 7, del 21 al 23. Mateo 7 y versos del 21 al 23. Oigan lo que dice Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca los he conocido. Apártense de mí, hacedores de maldad. Oiga, aquí podemos ver que aquellos hombres religiosos que predicaban, que hacían muchas, que eran muy buenos, dice, profetizaban en su nombre, echaban fuera demonios, dice, y en tu nombre hacíamos muchos milagros. Y Jesús les dice, apártense de mí, nunca los he conocido, hacedores de maldad. ¿Qué cosa podemos entender aquí? Ellos estaban orando, ellos hacían milagros, ellos predicaban en el nombre de Jesús, ellos echaban fuera demonios. Pero, para empezar, no era con el poder de Dios. Porque Dios no habita en esos lugares, en esos templos. Dios no habita donde está la inmundicia. Por eso dice aquí, apártense de mí, nunca los conocí. Y por esa razón, cuando aquellas personas religiosas que se creen bien y hacen milagros y oran y su oración no es escuchada, es precisamente por esto. Dios detesta la gente religiosa, porque la gente religiosa es la más mentirosa, es la más hipócrita. Y por esa razón aquí Jesús les dice, nunca los he conocido. Y ahorita vamos a ver el porqué. Aquí vamos a ver ahorita el porqué. Aquí dice, vamos a ver en el Evangelio de San Juan, capítulo 9,
versos del 1 al 41. El Evangelio de San Juan, y ahí ya vamos a ir entendiendo más claramente el mensaje. Juan capítulo 9, y vamos a leer del verso 1 al 41. Pero oigan, pongan mucha atención, porque aquí empieza el verdadero mensaje el cual estamos tratando. Dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que en el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Ahí el ciego empezó a ver. Y miren por qué estamos leyendo esto. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es. Y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Aquí vemos cómo Jesús, al mirar a este ciego de nacimiento, dice que Jesús tuvo compasión de él, ¿verdad? Dice que agarró tierra, le escupió, le echó con su saliva, dice que hizo lodo y le untó en los ojos. Y le fueron abiertos los ojos. Pero lo sorprendente aquí es que cuando los que estaban ahí le preguntaron a Jesús: ¿por qué está ciego este? ¿Porque pecó él o sus padres? Ahora, este hombre dice: no pecó él ni sus padres. Ese pecado ya lo traíamos desde Adán y Eva. Y estaba ciego cuando el mundo, toda la descendencia de Adán y de Eva, nacen, literalmente, nacen ciegos, nacemos ciegos. ¿Por qué? Porque el diablo tiene cegado a todo el mundo para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Por eso toda la humanidad desde que nace ciego, igual que este hombre que había nacido ciego. Pero ¿cómo es que Jesús hizo ese lodo y se lo puso, verdad? Y miren lo más importante, dice: cuando los que lo conocían le preguntaban, decía: ¿dónde está el que te abrió los ojos? Y él dijo: no sé. Y mírense cómo es la gente chismosa. La gente siempre le gusta el chisme. Y en el mundo es normal, pero hay muchos cristianos que así les gusta, así viven. Aquí dice: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Oigan, ¿ante quién lo llevaron? A la gente religiosa. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego.
y era de día de reposo, era un sábado, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Empezaron a hablar mal de Jesús, a decir que él no procedía de Dios porque no guardaba el día de reposo. Cuánta gente religiosa, de esa religión que guardan el sábado, y ya porque guardan el sábado ya se creen muy puritanos, muy santos, pero los demás días viven como hijos del diablo. Y así estaban estos fariseos, porque era sábado. Decían que este hombre, o sea Jesús, no procedía de Dios, dice. Ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? O sea, otros se confundían, decían: bueno, si es pecador, ¿cómo es que puede hacer estas señales? Y había disensión entre ellos, o sea, discutían entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, oiga, le vuelven a preguntar: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. O sea, no pensaban que este hombre había sido ciego de nacimiento, dudaban del milagro, pensaban que era de esos paleros como los que ha habido en estos tiempos, que pasan, hacen campañas, venga a recibir su milagro, y llevan personas que están inválidas y ya según se paran y milagro, milagro. Viene a mi mente una historia que pasó y fue real, hasta en los periódicos salió, allá por el estado, por McAllen, donde había un hombre vividor, de esos como los hay todavía, que ese hombre andaba haciendo campañas de sanidad. Y ya llevaba a su grupo de personas que estaban en muletas, sillas de ruedas, que estaban lisiados. Y él oraba y hacía los milagros y se paraban ya sanados por el milagro de Dios. Pero este hombre ya lo habían reportado, ya andaban las autoridades sobre él. Y en esa ocasión que estaba en ese lugar, ahí narran los periódicos, como dice, también la policía hace milagros, porque estaban sentados ahí los paleros y cuando vieron la policía, ya sabían que andaba sobre ellos, se levantan y a correr. Por eso dice, también los policías hacen milagros. Eso es vergonzoso, eso trae vituperio al nombre del Señor. Entonces aquí vemos lo que dicen estos dicen, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron, diciendo, ¿es este su hijo el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron, les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero como vea ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene. Pregúntenle a él. Él hablará por sí mismo. Oigan, los fariseos dudaban que había nacido ciego. Y para confirmarlo llaman a sus padres. Pero miren lo que sigue diciendo en el verso 31 y lo van a entender. 22, perdón. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, pregúntenle a él. Ahí podemos entender
todo lo que hace la gente religiosa, los líderes religiosos. Aquí vemos que eran los fariseos los que no creyeron, que decían que ese milagro, ese hombre no procedía de Dios porque violaba el sábado. Como no creyeron, llamaron a sus padres y sus padres dijeron que sí era su hijo, pero que ellos no sabían cómo era que había visto. Pregúntenle a él, edad tiene, y dice que porque los padres de él tenían miedo, porque los judíos ya habían acordado que cualquiera que confesara que Jesús era el Mesías, que iba a ser expulsado de la sinagoga. Eso no ha cambiado, mis hermanos. Eso no ha cambiado. Todavía siguen expulsando a la gente. Yo he encontrado en lugares allá en la sierra, lugares donde la gente es humilde, viven con sus tradiciones religiosas católicas, porque eso fue lleno. Todo el continente americano fue lleno del catolicismo cuando los españoles trajeron el catolicismo a América. Entonces, todos allá en aquellas regiones tienen temor de aceptar a Cristo, porque los han engañado, porque les dicen que van a descomulgarlos. Es la palabra que usan. Los van a descomulgar. Quiere decir que los van a expulsar de la Iglesia Católica. Y así, y también, no nada más de la Iglesia Católica, de todas las religiones. Los testigos de Jehová, también los mormones que están lejos de la verdad, también hacen lo mismo. No se convierten cuando les llega la palabra por temor a que los corran, a que los expulsen de su congregación. Prefieren su religiosidad antes que la relación con Cristo, antes que su salvación. Y aquí vemos cómo estos padres de ese ciego tenían temor de ser expulsados, porque ya habían acordado que aquel que confesara a Jesús, que lo reconociera como el Mesías, iba a ser expulsado de la sinagoga. Entonces ellos, dice verso 23, por eso dijeron sus padres, edad tiene, pregúntenle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. O sea, lo vuelven a traer. No estaban satisfechos, porque no, en su mente finita no lo podían concebir. No lo podían concebir. Y por eso dice, entonces volvieron a llamar al ciego que había sido ciego. Dice, llamar al que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Oigan, ¿cómo iban a saber ellos que él era pecador? ¿Dónde le habían visto cometer pecado? Y eso es lo que hace la gente religiosa. Oh, no escuchen a ese hombre. Así me han dicho de mí. No, ese hombre es un predicador, es un pecador. No lo escuchen. No, ese habla blasfemias. Lo mismo decían de Jesús. Porque la verdad, cuando llega, les cala, les duele a esa gente religiosa. Porque les conviene encubrir la verdad. Y aquí dice, ellos le dijeron, volvieron a llamar al ciego, dice, y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Porque él les dijo de Jesús que lo había sanado. Ese hombre es pecador, da gloria a Dios. Y miren lo que les dijo en el verso 25. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Es lo que nos debe de importar. Eso pasó en mi vida. Cuando yo vivía en esa religiosidad, era un ciego. Estaba igual que el mundo. Ciego y viviendo en pecado. Porque el mundo vive en pecado, pero exterior. Se mira. Los miras borrachos, los miras maldiciendo. Pero la gente religiosa son pecadores en lo interior, en lo oculto.
la gente religiosa. Así eran los fariseos, los saduceos. Por eso Jesús les decía: escribas y fariseos hipócritas, por fuera se muestran blancos como los sepulcros, dice, pero por dentro están podridos. Y así es la gente religiosa. Miren cómo les decía aquí estos fariseos que él no procedía de Dios. Sabemos que ese hombre es pecador. ¿Cuándo le comprobaron algún pecado? Y así yo le he dicho a mucha gente: muéstrame en dónde estoy mal. No nada más digas. Y aquellos que se creen grandes evangelistas, grandes hombres intelectuales de Dios, así se creen. Pero ¿qué les va a decir Jesús? Nunca los he conocido, apártense de mí, hacedores de maldad. Sigue diciendo: entonces respondió y dijo: si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? ¿Qué no les había dicho ya? ¿Que sus mismos padres no le habían dicho que si era su hijo y que había nacido ciego? Dice: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: yo les he dicho, ya les he dicho y no han querido oír. Oiga, ya les he dicho y no han querido oír. ¿Por qué lo quieren oír otra vez? ¿Quieren también ustedes hacerse sus discípulos? Miren qué tremendo. Ahí ya les estaba predicando este hombre. ¿Quieren hacerse ustedes también sus discípulos? Y lo injuriaron. Oiga, lo injuriaron. Y dijeron: tú eres su discípulo. Tú eres su discípulo, no nosotros. Pero nosotros discípulos de Moisés somos. Se jactaban que eran discípulos de Moisés. Tú eres discípulo de él, no nosotros. Y miren lo que les dijo. Dicen: nosotros sabemos que Dios habla a Moisés. Que Dios ha hablado. Dicen: nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés. Pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Refiriéndose a Jesús. Sabemos que a Moisés sí le ha hablado, pero a este hombre no sabemos de dónde sea. Y les respondió el que había sido ciego. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso. Esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Mientras tú no sepas quién es Jesús, siempre vas a vivir en ignorancia. Siempre vas a vivir dudando. Mientras no conozcas a Jesús. Por eso este hombre les dijo: por esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y miren su palabra. Y sabemos. Oigan, ahí se incluyó él. Y a ellos y a él se incluyó. Él les dijo: y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Ahora entiendes, hermano, amigo que está sintonizando esta predicación ahí. Ahora entienden por qué el título del mensaje. ¿Por qué Dios no escucha mi oración? Aquí está diciendo bien claro: este ciego que había sido sanado, que había recibido la vista. El mundo está ciego espiritualmente y es necesario que Jesús llegue a abrirle los ojos, que Jesús llegue a quitarles el velo que el diablo ha puesto sobre ellos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Y aquí este hombre dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Por esa razón no escucha tu oración. No importa quién seas.
Puedes ser un gran pastor famoso, un gran evangelista que te creas, seas quien seas. Pero si tú estás en pecado, dice que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad de Dios, a ese oye Dios. ¿Te acuerdas lo que leí al principio allá de lo de la higuera? Cómo les dijo que si ellos creyeren, todo lo que creyeren, dice, les será hecho. Pero luego aclara más abajo, donde dice que si tú no perdonas a tu hermano, si tú no perdonas sus pecados, Dios no te va a perdonar los tuyos. ¿Cuántas y cuántas veces has orado a Dios, oras a Dios, pero estás viviendo en pecado y tú crees que Dios te va a escuchar? Dios no te va a escuchar mientras Dios no te perdone a ti, o mientras tú no perdones a otros, porque ahí está el pecado. Y mientras no seas libre de pecado, no vas a poder ser escuchado. Y por esa razón es que Dios no escucha tu oración. Sigue diciendo aquí, mira, dice, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniere de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Miren cómo iban a permitir que este hombre, porque este hombre les empezó a predicar a ellos. Dice, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a alguno que nació ciego. Nunca se había oído eso. Dice, y si éste no viniere de Dios, nada podría hacer. O sea que éste creía en Dios, no porque ya le había predicado. Éste creía en Dios porque lo que hizo en su vida, por el milagro que hizo en su vida, creía en él. Y por eso, como él les empezó a decir eso, ¿tú qué vas a saber? No, hombre, lo echaron fuera, lo expulsaron. Y eso es lo mismo que hace esa gente religiosa. ¿Qué pastor va a ser ese, hombre? Si era borracho, era esto. Y la gente te menosprecia, porque dice, no, ese qué va a saber. Pero ignoran lo que Jesús dijo, que Él escogió lo más vil, lo más menospreciado, lo más ignorante, para mostrar al mundo su poder. Mira lo que sigue diciendo, acá es donde ya Él conoce a Jesús. Dice que lo echaron y nos dice, respondiendo le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. O sea, nos quieres enseñar a nosotros. Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándolo le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? ¿Quién es? Quería saber quién era para creer en él. Y le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, ese es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fueran ciegos,
no tendrían pecado. Mas ahora, porque dicen, vemos, sus pecados permanecen. Mire qué tremendo, como Jesús, aquel hombre que había sanado, cuando lo encuentra, le pregunta si él creía en Dios, y aquel hombre quería conocerlo para creer, para decirle, creer en él. Cuando le dice, yo soy el que habla contigo, dice que le adoró. Y entonces Jesús les dijo a todos, para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Aquella gente religiosa que se cree, que sí ve, que enseña la verdad, esa gente también vive ciega, vive en ignorancia, vive bajo las tinieblas de este mundo. Y aquí Jesús dice que los fariseos que estaban con él, los que se creían que sabían todo, que de hecho sabían, pero no es cuánto sabes, cuánto entiendes, sino cuánto pones por obra. Y aquí ellos lo sabían, lo entendían, pero no querían ponerlo por obra. Amaban más su religión antes que la salvación. ¿Por qué? Porque no querían echarse de enemigos a los líderes religiosos. Y dice que los fariseos que estaban al oír eso, le preguntaron a Jesús, ¿acaso nosotros somos ciegos? ¿También somos ciegos? Y ahí es donde Jesús les habló fuerte y les dijo, si fueran ciegos no tendrían pecado. O sea, porque están ciegos en ignorancia. Porque el que sabe, ahí está la escritura en el contexto donde dice, hay de aquel que sabe y no lo hace. Más le hubiera valido no haber sabido nada. Pero el que está ciego, nada sabe. Y por esa razón Jesús les dice, si fueran ciegos, no tendrían pecado. Mas ahora, porque dicen, vemos, sus pecados permanecen. Ahí es donde Jesús les habló a aquellos y nos habla a nosotros. Que si nosotros no creemos que estamos en pecado, hay una mentirita piadosa y buscan justificar su mal proceder. Entonces déjame decirte que pecado es pecado. Y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Allí Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y el único que puede librarnos de eso es el Señor Jesucristo. Vamos a ver ahí en Mateo, para continuar con este punto, para que quede en claro. Mateo 22. Y vamos a leer verso 23 al 32. Mateo 22, versos del 23 al 32. Dice así la palabra. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Oiga, leímos anterior los fariseos. Aquí estamos viendo otro grupo religioso muy fuerte, los saduceos. Dice, aquel día vinieron los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo, maestro, Moisés dijo que si alguno muriese sin hijos, su hermano se casara con su mujer y le levantara descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo ahí Jesús? ¿Por qué es que la gente falla
y no conoce la verdad? Porque ignora las Escrituras, porque no las entiende. Por eso Jesús les dijo, ustedes le hierran porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Y dice el verso 30, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán semejantes a los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a los de la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que les fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? La gente le hierra porque ignora las Escrituras. Y aquí dice que respecto a la pregunta que le hicieron, aquellos ignoraban que había dos resurrecciones. La primera es cuando Cristo viene a llevarse su iglesia, y la segunda es la resurrección de los muertos. Y a eso se estaban refiriendo ellos, a esa resurrección de los muertos. Porque cuando Jesús andaba predicando, Él mismo decía, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero aquí Jesús les dijo, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que dice, lo que les fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Qué fuerte está esto. Porque todo el mundo cree en Dios, pero no le creen a Dios. Y como no creen en Dios, están muertos en sus delitos y pecados. Jesús dijo mismo, si no creen que yo soy, en sus pecados van a morir. Por esto aquí Jesús mismo les está diciendo, ¿no han oído lo que fue dicho? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. O sea, Dios no es Dios del mundo, de la gente del mundo, no es su Dios. Su Dios de la gente del mundo es el diablo. Y por esa razón esa gente clama y clama y nunca van a ser escuchados. A menos que clamen de todo corazón, no por necesidad, porque mucha gente lo busca a Dios por conveniencia, por estar en su grande necesidad. Pero cuando clamas a Dios porque de verdad, de todo corazón quieres conocerle, Dios se hace presente. Dios se hace presente. Él mismo dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero déjame decirte que Dios escucha la voz del corazón y no puedes engañarlo. Dios conoce. Y si tú has clamado y no te ha respondido, es porque no crees de todo tu corazón. Y si tú estás orando por alguien, estás orando y Dios no te escucha, es precisamente porque tu falta de fe, porque no has nacido de nuevo, porque vives en pecado, por una de esas razones. Y es necesario analizar nuestra vida como estamos. Por eso Jesús les dice aquí que Dios no es Dios de los muertos, sino de vivos. O sea, todos aquellos que se han convertido a Cristo son aquellos que reciben la vida. Son aquellos que dicen, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. De esos es Dios, su Dios. No del mundo, no de los muertos. Entonces, por esa razón nos podemos dar cuenta que Jesús les dice esas palabras, ¿no? Que no son aquellos de Dios, no es Dios su Padre, porque de los muertos, no es Dios de muertos, sino de los vivos. Por último, ya para ir terminando, vamos a ver dos pasajes. Vamos a ver Mateo 8:18. Mateo 8:18. Y vamos a leer al 22. Dice,
Viendo Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Cuando te llega la palabra de Dios, es Dios quien te está invitando y es a ti quien te está hablando. No le está hablando a toda tu familia. No importa lo que tengas que dejar, tienes que seguirle. Deja allá que los muertos entierren a sus muertos. Y con este último versículo terminamos. Efesios 2:1. Efesios capítulo 2 y verso 1. Y vamos a leer el verso 5 también. Dice: y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Todo el mundo, desde que nacemos, desde que tenemos uso de razón, ya nacemos con los genes muertos, genes espirituales. Por eso dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y verso 5 dice: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Oigan, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cuál es el mensaje entonces? Que para que tu oración pueda ser escuchada, tú tienes que estar en santidad. Porque la Biblia dice que la oración del justo puede mucho. La oración del justo puede mucho. Pero si vives en pecado, vives una vida religiosa, no importa cuánto clames a Dios, cuánto show hagas, no vas a ser escuchado. Y por lo tanto, vas a ser avergonzado. Por eso Jesús vino para abrirnos los ojos, para que podamos nosotros mirar y así oír, entender la palabra y así poder ser escuchados por Dios. Este fue el mensaje que Dios puso en mi corazón compartir con ustedes. Y bueno, es el deseo de mi corazón que Dios haya hablado a tu vida. ¿Por qué Dios no escucha mi oración? Analízalo. Quizás tú has estado clamando a Dios. La gente religiosa Dios no la escucha. La gente muerta menos. Pero si de todo su corazón buscan a Dios, no importa que sean gente del mundo, pero en su necesidad, por la situación que sea, pero buscan a Dios de corazón, Dios se va a hacer presente en sus vidas y les va a responder. De modo que para que Dios pueda escuchar tu oración, yo te invito a que hagas un análisis de tu vida y donde te encuentres que estés mal, arrepiéntete. Jesús lo dijo de esta forma. Con esto termino. Jesús dijo: si tú vienes al altar y traes tu ofrenda y ahí te acuerdas que estás en enemistad con tu prójimo, con tu hermano, anda, ve, ponte a cuentas primero y luego vienes para que tu ofrenda sea aceptada. De modo que si tú te das cuenta que estás mal, ponte a cuentas con Dios, arrepiéntete, pídele perdón y entonces vas a poder ser escuchado por Dios. Tu oración va a poder ser escuchada. Pero recuerda, primero necesitas entender la Escritura, leerla, escudriñarla, entenderla y ponerla por obra. Y cuando eso sucede, es cuando tu oración
va a ser escuchada. Bueno, todo tiene un principio y un fin. Hemos llegado al fin y es el deseo de mi corazón que Dios hable a tu vida. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado, y si tienes alguna pregunta, alguna duda, te invito a que me llames. Mi número de teléfono es área 210-557-8277, aquí en la ciudad de San Antonio, Texas. Contáctate y con gusto atenderé. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.